Los secretos oscuros de la mansión Serrano, el espíritu vengativo y los rituales prohibidos. En 1923, la mansión Serrano se alzaba imponente en las colinas húmedas de Veracruz, rodeada de cafetales y neblina persistente. Su fachada de piedra gris parecía absorber la humedad, y los ventanales altos reflejaban una luz mortecina incluso en los días soleados. El lugar imponía respeto y silencio a quienes lo observaban desde lejos. Los campesinos aseguraban que, al caer la noche, se escuchaban lamentos que venían de sus corredores. Decían que eran voces antiguas, condenadas a repetir su dolor una y otra vez. Pocos se atrevían a acercarse después del atardecer. La mansión no era solo un hogar, era un umbral al misterio. La familia Serrano había acumulado fortuna con el comercio del café y la explotación de la tierra, pero también con negocios que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Sus fiestas eran recordadas por el lujo excesivo y la frialdad de sus anfitriones. Los retratos colgados en el salón principal mostraban generaciones de rostros severos, ninguno con una sonrisa franca. Tras la muerte repentina de don Gregorio, la autoridad recayó en su hijo Julián. Era un hombre enigmático, de palabra escasa y mirada que parecía atravesar el alma. Los trabajadores lo respetaban, pero en secreto lo temían. Nadie osaba contradecirlo. Las noches en la mansión estaban marcadas por una rutina inquietante. A medianoche, Julián recorría los corredores con un farol de aceite en la mano. Sus pasos resonaban en los pisos de madera como un compás macabro. Algunos sirvientes aseguraban haberlo escuchado murmurar frases incomprensibles frente a las puertas cerradas. Otros decían que hablaba con alguien invisible y que en ciertos momentos reía suavemente. Los rumores se multiplicaban en silencio, alimentados por el miedo. Nadie quería ser testigo directo de aquellos recorridos. El simple eco de sus pasos bastaba para helar la sangre. A pesar de su atmósfera sombría, la mansión era también refugio de esperanza para jóvenes necesitadas. Cada mes llegaban muchachas de pueblos cercanos buscando empleo como criadas, cocineras o lavanderas. El nombre de los Serrano significaba techo y comida, aunque también disciplina estricta. Muchas aceptaban sin cuestionar, convencidas de que cualquier destino era mejor que la pobreza. Eran recibidas por Esteban, el mayordomo, un hombre de rostro severo y voz que no admitía réplica. Su sola presencia imponía silencio en los pasillos. Nadie dudaba de que eran los ojos y oídos del amo. Entre las recién llegadas se encontraba Elena Morales, una joven de 17 años proveniente de Oaxaca. Había viajado durante días, cargando una maleta pequeña y un escapulario en el cuello. Su esperanza era sencilla: trabajar duro, enviar dinero a su familia y quizás ahorrar para un futuro mejor. Desde el primer instante, Elena sintió que la mansión la observaba. Sus muros, fríos y húmedos, parecían contener respiraciones ocultas. Mientras seguía mayordomo por los corredores, percibía miradas invisibles a su espalda. Los retratos de los ancestros Serrano la juzgaban con ojos inmóviles. Los dormitorios de las muchachas se encontraban en un ala renovada de la mansión, lejos de los salones principales. Eran habitaciones amplias con camas de hierro forjado y pequeñas ventanas enrejadas. Las reglas eran rígidas: levantarse a las 5, desayunar a las 5:30 y estar listas para el trabajo al amanecer. Elena compartía cuarto con 3 jóvenes más: Rosario, Emilia y Marta. Todas tenían sueños sencillos y anhelos humildes. Ninguna imaginaba que en ese lugar su destino se entrelazaría con lo inexplicable. Las sonrisas iniciales pronto se trocarían en silencios tensos. La primera noche fueron invitadas a cenar en el comedor principal. El salón estaba iluminado por enormes candelabros que reflejaban luces doradas sobre los espejos. La decoración lujosa contrastaba con el silencio rígido de los presentes. A los pocos minutos apareció Julián Serrano, vestido de negro impecable. Saludó con cortesía, pero su sonrisa parecía más un gesto aprendido que sincero. Sus palabras fueron breves y contundentes. Bienvenidas a la mansión Serrano. Aquí hallarán trabajo, orden y propósito. Aquella última palabra resonó en la mente de Elena. ¿Qué propósito ocultaba aquella casa de sombras? La disciplina comenzó de inmediato. Al amanecer, el sonido de una campana metálica despertó a las jóvenes. El desayuno se sirvió con precisión militar: café negro, pan duro y frijoles. Esteban les asignó tareas con voz cortante, sin permitir preguntas.
Algunas fueron enviadas a la cocina, otras a la limpieza de salones y un grupo reducido a la lavandería. Elena quedó destinada a los establos, un espacio húmedo y sombrío en el extremo de la propiedad. Desde allí observaba los muros como si respiraran. El eco de cada ruido parecía multiplicarse, cargado de misterio. Con el paso de los días, Elena comenzó a percibir la rigidez extraña de la vida en la mansión. Nadie podía salir sin permiso, y los horarios eran vigilados con un rigor casi enfermizo. Esteban llevaba un registro minucioso de entradas y salidas, anotando incluso los retrasos más mínimos. Los trabajadores hablaban poco y reían menos. Las conversaciones parecían ensayadas, frases cortas que no revelaban nada. Elena notaba miradas fugaces entre ellos, como si compartieran un secreto prohibido. Cada día sentía más fuerte que aquel lugar era una prisión elegante, un escenario diseñado para ocultar algo oscuro. Una noche, Elena decidió permanecer despierta tras el toque de queda. Fingió dormir, pero mantuvo los ojos abiertos hacia la puerta. Pasada la medianoche, escuchó pasos firmes en el pasillo. Una luz de farol se filtró bajo la rendija de la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a su habitación durante unos segundos interminables. Después, el eco se alejó lentamente hacia los corredores más lejanos. Elena no pudo conciliar el sueño el resto de la noche. Tenía la certeza de que Julián Serrano rondaba los dormitorios a horas prohibidas, y su presencia no era inofensiva. Al amanecer siguiente, Elena comentó en voz baja a Rosario lo que había escuchado en la noche. Su compañera palideció y le rogó que no mencionara nada. «Aquí las paredes oyen», murmuró con nerviosismo. Emilia y Marta evitaron el tema, como si prefirieran ignorar lo evidente. Aquella reacción desconcertó a Elena más que los pasos mismos. La sensación de que todas ocultaban algo comenzó a crecer. El silencio era un pacto invisible que nadie se atrevía a romper. Los días avanzaban con la monotonía de un reloj que nunca se detiene. Las jóvenes trabajaban desde antes del amanecer hasta la caída del sol, siempre bajo la mirada atenta de Esteban o de los capataces. No había espacio para risas ni para conversaciones largas. Elena sentía que hasta el aire se volvía pesado dentro de la mansión, como si estuviera impregnado de un secreto antiguo. Cada rincón tenía un eco extraño, un murmullo que se mezclaba con sus pensamientos. El trabajo era duro, pero lo más difícil era soportar la opresión invisible. Una tarde, mientras limpiaba los establos, Elena vio a Julián Serrano caminar hacia una construcción olvidada en el extremo del jardín. Era una capilla pequeña, cubierta de hiedra y con ventanas ennegrecidas por el tiempo. El patrón llevaba en sus manos una caja de madera envuelta en un paño oscuro. Nadie lo acompañaba, y lo más inquietante fue que cerró la puerta con llave desde adentro. La curiosidad hirvió en el corazón de la joven. Se preguntó qué guardaba aquella caja y por qué la capilla estaba sellada. Algo allí no encajaba con la solemnidad del lugar. Esa misma noche, Elena intentó preguntar a Marta sobre la capilla, pero su compañera se limitó a negar con la cabeza. «No preguntes, por tu bien», susurró casi sin mover los labios. Rosario se persignó con nerviosismo y se dio la vuelta en la cama. Solo Emilia, con voz temblorosa, murmuró: «Dicen que esa capilla ya no está consagrada, pero Julián entra allí todas las noches». Aquellas palabras resonaron como un golpe en el pecho de Elena. Comprendió que lo que había visto no era casualidad. La mansión escondía un secreto más profundo de lo que imaginaba. Los días se volvieron más inquietantes después de aquella revelación. Elena comenzó a notar ausencias entre los trabajadores. Un día faltaba un mozo, otro día una cocinera. Cuando preguntaba, Esteban respondía con frialdad que habían sido enviados a otras propiedades. Sin embargo, nadie regresaba jamás. Los silencios de los demás eran más elocuentes que cualquier respuesta. Elena comenzó a dormir con un nudo en la garganta, convencida de que algo terrible estaba ocurriendo. Cada noche, el sonido lejano de cánticos apagados parecía confirmar sus sospechas. La mansión vibraba con un secreto prohibido. Una madrugada, incapaz de resistir la curiosidad, Elena se levantó de su cama y caminó hacia la ventana del dormitorio. Desde allí, podía ver el jardín lateral y la capilla cubierta de sombras. Una luz tenue se filtraba por las rendijas y voces graves entonaban un canto repetitivo. El sonido era hipnótico, como si las palabras no pertenecieran a ningún idioma conocido. El corazón de Elena latía con fuerza descontrolada.
El temor y la fascinación se mezclaban en su pecho. Aquello no era una simple reunión nocturna, era un ritual. Al día siguiente, Elena trató de actuar con normalidad, aunque su mente estaba atrapada por lo que había escuchado. Mientras trabajaba en los establos, notó que Esteban la observaba con insistencia. Sus ojos parecían atravesarla, como si supiera exactamente en qué había estado pensando. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Acaso el mayordomo vigilaba cada pensamiento de las sirvientas? Su silencio implacable era más amenazante que cualquier palabra. Elena comprendió que debía ocultar sus sospechas o terminaría desapareciendo como los demás. Esa tarde, mientras ayudaba a Rosario en la cocina, Elena encontró un cuaderno viejo entre los estantes. Estaba cubierto de polvo y envuelto en cuero oscuro. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de símbolos extraños y frases escritas en latín rudimentario. Entre los dibujos había círculos, cruces invertidas y figuras humanas rodeadas de fuego. El corazón le dio un vuelco al reconocer los mismos signos que había visto pintados en las paredes de la capilla. Guardó el cuaderno apresuradamente, temiendo que alguien la sorprendiera. Aquella reliquia confirmaba que la mansión albergaba secretos prohibidos. Esa noche, la cena fue más silenciosa que nunca. Julián Serrano entró en el comedor con una serenidad perturbadora. Apenas pronunció unas palabras sobre disciplina y obediencia, pero su mirada recorrió con lentitud a cada uno de los presentes. Cuando sus ojos se posaron en Elena, ella sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había algo en esa mirada que no era simple control. Era un examen profundo, como si pudiera leerle el alma. Bajó la vista rápidamente, pero supo que Julián había notado su inquietud. El secreto ya no estaba solo en ella. Con el paso de los días, Elena comprendió que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Rosario y Marta parecían resignadas a callar, y Emilia estaba demasiado asustada para hablar. Esteban la vigilaba como una sombra, y Julián aparecía cada vez más cerca en sus pesadillas. El cuaderno oculto bajo su colchón era su única prueba, su única arma contra el misterio que la rodeaba. Cada vez que lo abría, las palabras parecían susurrarle advertencias antiguas. La mansión Serrano no era un simple hogar, era un altar vivo para fuerzas prohibidas. Elena comenzó a sentir el peso del cuaderno como una carga peligrosa. Cada vez que lo abría, los símbolos parecían moverse en la penumbra de la vela. Las frases en latín mal escrito evocaban invocaciones a entidades que ella no comprendía del todo. Entre las páginas encontró nombres de mujeres y fechas que coincidían con las desapariciones recientes. Un frío la recorrió al leerlos, como si cada palabra estuviera escrita con sangre invisible. Cerró el cuaderno con manos temblorosas. Sabía que había encontrado pruebas de algo que no debía existir. Esa misma noche, Elena confió en Emilia y le mostró parte del contenido. La reacción de su compañera fue inmediata, lágrimas y miedo. «Nos matarán si descubren que lo tienes», murmuró con un hilo de voz. Rosario y Marta escuchaban desde sus camas, fingiendo dormir, pero sus cuerpos tensos las delataban. Ninguna quiso involucrarse, aunque el terror estaba escrito en sus rostros. Emilia le suplicó que destruyera el libro, pero Elena se negó. «Esto es la verdad y alguien debe saberlo», respondió. El secreto, sin embargo, comenzó a dividirlas aún más. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión insoportable. Esteban parecía estar en todas partes, vigilando con su mirada de piedra. Julián, en cambio, se mostraba sereno, pero cada aparición suya llenaba los salones de un silencio opresivo. Elena sentía que su respiración era observada, que sus pasos eran contados. Dormía con un ojo abierto, temiendo que alguien entrara a registrar su cama. Cada campanada de medianoche resonaba como un aviso de condena. La mansión se volvía más oscura, más pesada, como si los muros supieran lo que escondía bajo el colchón. Una tarde, mientras recogía ropa del tendedero, Elena vio a Esteban levantar una losa de piedra en el patio trasero. Sus movimientos eran lentos y calculados, como si repitiera una tarea habitual. Bajo la losa apareció la boca de un pozo antiguo, cubierto de musgo. El mayordomo lanzó dentro un bulto envuelto en sábanas. El sonido sordo que siguió hizo que Elena casi gritara. No era ropa ni basura, era algo demasiado pesado. Se escondió tras un muro, con el corazón desbocado. Ahora sabía dónde terminaban los desaparecidos. Al regresar al dormitorio, Elena contó lo que había visto a Emilia.
La joven palideció y comenzó a llorar. Siempre lo sospeché, murmuró entre sollozos. Dicen que ese pozo es una tumba sin nombre, pero nadie se atreve a hablarlo. Ambas comprendieron que el peligro era más real de lo que habían imaginado. El silencio impuesto por el miedo era un pacto de muerte. Elena apretó el cuaderno contra su pecho, convencida de que era la única forma de desenmascarar la verdad. Sin embargo, cuanto más sabía, más cerca estaba del abismo. Esa noche, el sueño fue imposible. Elena se levantó y caminó hasta el patio trasero. Llevaba un farol en la mano, temblando a cada paso. Se acercó al pozo y, con cuidado, iluminó la profundidad. Lo que vio le heló la sangre: huesos, ropas desgarradas y cráneos apilados. Eran demasiados para contarlos. Los restos parecían mirarla desde abajo, exigiendo justicia. La joven retrocedió con un sollozo, tapando su boca para no gritar. Aquella visión la perseguiría por el resto de su vida. La mansión Serrano era un sepulcro disfrazado de riqueza. Al día siguiente, Julián anunció una inspección sorpresa de las habitaciones. Acompañado por Esteban, revisó baúles, colchones y armarios. Elena sintió que el corazón le explotaba cuando se acercaron a su cama. El cuaderno seguía escondido bajo el colchón, envuelto en una tela para disimularlo. Fingió calma, aunque el sudor frío corría por su frente. Por fortuna, no encontraron nada. Pero cuando Julián la miró a los ojos, supo que sospechaba. Su sonrisa breve fue más aterradora que un grito. Había comenzado un juego silencioso y mortal. Esa tarde, mientras fregaba el piso del salón, escuchó a dos capataces conversar en voz baja. «El patrón prepara algo grande en la capilla», dijo uno. «Será en la próxima luna nueva». El otro no respondió, pero su mirada reflejaba un temor que no pudo ocultar. Elena guardó esas palabras como una advertencia. La luna nueva estaba a pocos días de distancia. Su instinto le gritaba que se avecinaba un sacrificio, y tal vez ella o sus compañeras serían las elegidas. La cuenta regresiva había comenzado. La tensión crecía con cada hora que pasaba. Emilia lloraba en silencio por las noches, y Rosario apenas comía. Marta se mostraba cada vez más distante, como resignada a un destino inevitable. Elena, en cambio, no podía aceptar la idea de esperar pasivamente. Sentía que el cuaderno y el recuerdo del pozo eran armas poderosas, pero también sabía que debía actuar con cautela. Un movimiento imprudente sería su sentencia. El tiempo corría y la luna nueva se acercaba con pasos firmes. El destino estaba sellado en la oscuridad. Cuando el sol comenzó a caer, Elena tomó una decisión peligrosa. Saldría de nuevo hacia la capilla, aunque el riesgo fuera mortal. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que Julián preparaba para la noche de la luna nueva. Con el cuaderno oculto bajo su falda, caminó sigilosamente por los pasillos oscuros. Cada crujido de la madera la hacía temblar. El viento agitaba los vitrales como si la casa respirara. Llegó hasta la puerta de la capilla, iluminada por una luz tenue que se filtraba por las rendijas. Algo sagrado y maldito la esperaba adentro. Elena se agachó y miró por una rendija de la vieja puerta de la capilla. Lo que vio hizo que su respiración se detuviera. En el interior había un altar improvisado, cubierto de símbolos idénticos a los del cuaderno. Julián Serrano vestía una túnica negra y sostenía un cáliz en sus manos. A su alrededor, 3 hombres encapuchados entonaban un cántico grave y repetitivo. Velas dispuestas en círculo iluminaban la escena con un resplandor inquietante. En el centro descansaba un cuchillo de hoja brillante, como aguardando su momento. El corazón de Elena latía tan fuerte que temió ser descubierta. Retrocedió unos pasos, tropezando con una raíz en el jardín. Contuvo un grito y se ocultó entre los arbustos. Permaneció allí, inmóvil, hasta que los cánticos cesaron. Cuando la puerta de la capilla se abrió, vio a Julián salir con el cáliz cubierto por un paño oscuro. Sus ojos recorrieron el patio, como si presintiera la presencia de alguien. Elena bajó la cabeza, rezando en silencio para que no la viera. El aire parecía más frío, cargado de amenaza. Regresó al dormitorio temblando, con las manos heladas. Sus compañeras la miraron sorprendidas al verla tan pálida. Rosario le preguntó qué había pasado, pero Elena no se atrevió a contar toda la verdad. Solo murmuró: «Él prepara algo terrible». Emilia comprendió de inmediato y comenzó a llorar. Marta, en cambio, guardó silencio,
con la mirada perdida. La tensión en la habitación era insoportable. Sabían que estaban atrapadas, y cualquier intento de huida podía terminar en el pozo. El miedo las mantenía prisioneras más que las paredes. Durante el desayuno del día siguiente, Julián apareció con un semblante distinto. Su voz, grave y serena, se alzó sobre el murmullo del comedor. «La luna nueva está cerca», anunció con solemnidad. «Todos debemos demostrar obediencia y sacrificio». Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Elena sintió que sus palabras iban dirigidas directamente hacia ella. El silencio fue absoluto, roto solo por el golpeteo de cucharas contra platos. Era como si cada frase hubiera sellado un destino. El aire en el salón se volvió irrespirable. Esa misma tarde, Elena decidió mostrar el cuaderno a Rosario. Abrieron las páginas en secreto, bajo la tenue luz de la ventana. Allí estaban los nombres de Lucía, Pedro y Ana, antiguos trabajadores desaparecidos. Junto a ellos, anotaciones con fechas y símbolos de sacrificio. Rosario se tapó la boca para no gritar. «Esto nos condena a todas», susurró con horror. Elena, sin embargo, respondió con firmeza. «No. Esto puede salvarnos si conseguimos sacarlo al pueblo». Ambas sabían que el riesgo era enorme, pero el cuaderno era la única verdad contra Julián Serrano. Esa noche, Elena y Rosario permanecieron despiertas hasta tarde. Escucharon pasos en el pasillo, más lentos que los de Julián. Una luz tenue se filtró bajo la puerta, y un golpe suave resonó en la madera. Ninguna de las dos se movió. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los pasos. Después, la lámpara se alejó lentamente, dejando un rastro de sombras. Elena comprendió que no solo Julián las vigilaba, sino también Esteban. La casa entera estaba cubierta por un ojo invisible, siempre atento. Al día siguiente, Elena se armó de valor y se acercó al portón principal. Fingió llevar ropa al tendedero para observar las cerraduras. Descubrió que estaban aseguradas con cadenas gruesas y candados oxidados. No habría forma de escapar sin ser descubiertas. El camino hacia la libertad estaba cerrado a cal y canto. Regresó con el corazón oprimido, sabiendo que debían encontrar otro modo. Rosario la esperaba en el dormitorio, rezando entre dientes. Ambas comprendieron que la luna nueva sería la prueba definitiva. Tenían que resistir o morir. Mientras tanto, los preparativos en la mansión se intensificaban. Los criados trabajaban con una rigidez aún más marcada, como si todos conocieran un plan siniestro. Se colocaban tapices en los salones, se limpiaban las lámparas y se disponían velas en pasillos oscuros. Nadie explicaba nada, pero la sensación era de un evento inminente. Elena observaba todo con creciente ansiedad. Los símbolos del cuaderno coincidían con lo que veía en las paredes. Cada detalle confirmaba que un ritual estaba por comenzar, y ella estaba en el centro de esa tormenta. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, Elena escuchó a Julián hablar con Esteban en voz baja. «Todo debe estar listo», dijo con tono grave. «El sacrificio asegurará la prosperidad de estas tierras». Esteban asintió sin levantar la mirada. Elena se agachó, fingiendo ordenar los muebles, pero cada palabra le perforaba los oídos. No cabía duda, la luna nueva traería sangre. Al regresar al dormitorio, compartió la noticia con Rosario. Las dos se abrazaron, temblando. La esperanza parecía desvanecerse con cada hora que pasaba. Cuando llegó la noche, Elena decidió volver a la capilla. Esta vez llevó consigo el cuaderno, decidida a compararlo con los símbolos del altar. Caminó sigilosamente, cuidando que ningún crujido del suelo la delatara. El viento agitaba los árboles y las sombras parecían alargarse para atraparla. Al llegar, se arrodilló junto a la puerta y abrió el libro. Cada signo coincidía perfectamente con los pintados en el suelo. El terror la invadió como un río helado. No eran coincidencias, todo estaba escrito, planeado desde generaciones. El destino de la mansión era un ciclo de sangre. Elena cerró el cuaderno apresuradamente al escuchar un crujido en el pasillo. Contuvo la respiración mientras una sombra se movía frente a la capilla. Era Esteban, con un farol en la mano, revisando los alrededores. Su rostro serio parecía más pétreo que nunca. Permaneció allí unos minutos, como olfateando la oscuridad, antes de retirarse lentamente. Elena no se atrevió a moverse hasta que el silencio volvió a reinar. El peligro estaba cada vez más cerca,
y la vigilancia más estricta. Al regresar a su habitación, encontró a Emilia despierta, con los ojos hinchados de tanto llorar. La joven confesó que había escuchado gritos apagados la noche anterior, provenientes del patio trasero. Elena sintió un nudo en la garganta, recordando el pozo lleno de huesos. Rosario intentó tranquilizar a Emilia, pero sus palabras carecían de fuerza. Marta, en cambio, guardaba un silencio perturbador, como si supiera más de lo que decía. La tensión en el dormitorio era insoportable, y cada una lidiaba con el miedo a su manera. El amanecer trajo consigo un aire denso y cargado. Los trabajadores parecían moverse como autómatas, cumpliendo órdenes sin voluntad propia. Julián observaba desde el balcón, con las manos cruzadas y expresión solemne. Sus ojos se clavaban en las jóvenes como cuchillas invisibles. Elena sintió que la había marcado de alguna forma, como si la hubiera elegido para algo. El silencio de la mansión pesaba más que nunca, y cada rincón parecía conspirar. Era evidente que la luna nueva estaba cerca, y el sacrificio inevitable. Esa tarde, mientras recogía leña en el jardín, Elena vio de nuevo a Esteban. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaban dos capataces que cargaban un bulto envuelto en mantas. El grupo se dirigió al pozo, levantó la losa y arrojó el cuerpo sin titubeos. El sonido sordo fue seguido de un silencio sepulcral. Elena retrocedió con lágrimas en los ojos, sabiendo que se trataba de alguien más desaparecido. Aquella imagen la perseguiría por siempre. El pozo era la boca de la mansión, devorando vidas para alimentar un pacto antiguo. Al caer la noche, Julián reunió a todos los trabajadores en el comedor. Su voz era solemne, cargada de autoridad incuestionable. El destino de esta casa se sostiene en la obediencia, proclamó. Los que sirven sin dudar serán bendecidos, los que traicionan, olvidados. Nadie respondió, nadie respiró más de la cuenta. Elena sintió la presión del cuaderno contra su costado, recordándole que cargaba una prueba mortal. Cada palabra del amo confirmaba que el sacrificio se acercaba, y ella estaba en el centro de esa tormenta. Más tarde, Rosario se acercó a Elena en secreto. Con voz temblorosa, le confesó que había escuchado un rumor entre los peones. Decían que una de las jóvenes sería elegida para el ritual de la luna nueva. Elena apretó los dientes, comprendiendo lo que aquello significaba. «No podemos esperar», murmuró. Rosario asintió, aunque sus ojos estaban llenos de miedo. Decidieron que al día siguiente buscarían una manera de contactar con alguien fuera de la mansión. El tiempo se agotaba y la esperanza se consumía. La madrugada siguiente, Elena volvió a escuchar cánticos provenientes de la capilla. Esta vez eran más intensos, casi frenéticos. Se asomó por la ventana y vio el resplandor de decenas de velas iluminando el interior. Figuras encapuchadas se movían en círculo, repitiendo frases que parecían maldiciones. Julián, en el centro, alzaba el cáliz como si ofreciera algo invisible. Elena sintió que la mansión misma vibraba con ese ritual. Era como si las paredes respiraran, absorbidas por un poder oscuro. El miedo se volvió insoportable, pero también su deseo de huir. Durante el desayuno, el ambiente estaba cargado de tensión. Esteban caminaba entre las mesas tomando nota de cada movimiento. Julián permanecía en silencio, observando con la calma de un depredador. De pronto, sus ojos se fijaron en Elena y con voz grave dijo: «Algunos entre nosotros serán puestos a prueba». El comedor quedó paralizado. Emilia dejó caer su taza, derramando café sobre la mesa. Rosario le apretó la mano a Elena bajo el mantel. Las palabras del amo eran una sentencia disfrazada de advertencia. Nadie se atrevió a replicar. Aquella tarde, Elena intentó acercarse al portón con Rosario, pero encontraron a dos capataces vigilando con armas en mano. Era evidente que la seguridad había sido reforzada. No había escapatoria fácil. Desalentadas, regresaron a la lavandería, donde fingieron trabajar mientras planeaban en voz baja. «Debemos sacar el cuaderno de aquí, aunque sea escondido en un carro de suministros», susurró Elena. Rosario asintió, aunque su rostro estaba pálido. Sabían que cualquier error sería fatal. La mansión se había convertido en una trampa perfecta. Esa noche, Elena soñó con el pozo. En su pesadilla, los huesos subían lentamente por las paredes, extendiendo sus manos hacia ella. Voces femeninas la llamaban por su nombre, implorando ayuda. Despertó empapada en sudor,
con el corazón desbocado. Rosario dormía a su lado, también inquieta, murmurando entre sueños. Elena comprendió que el espíritu de las víctimas seguía presente en la mansión, clamando justicia. El pacto de los Serrano no solo estaba escrito en papel, sino grabado en el dolor de las almas atrapadas. Y la luna nueva estaba ya al filo del horizonte. Elena despertó con el sonido de la campana metálica que marcaba el inicio del día. Sus manos aún temblaban por la pesadilla, y sus ojos buscaban consuelo en los de Rosario. Sin embargo, el miedo los mantenía en silencio. Al salir al patio, notó que los trabajadores se movían con una rigidez inusual, como si todos supieran lo que iba a ocurrir. Julián observaba desde el balcón con gesto solemne, y Esteban anotaba cada detalle en su libreta. El aire estaba tan cargado que resultaba difícil respirar. La mansión entera parecía contener la respiración. Durante la jornada, Elena fue enviada a limpiar el salón principal junto a Marta. Mientras fregaban el suelo, notó que su compañera la miraba con insistencia. Finalmente, Marta rompió su silencio. «Yo sé lo que ocurre aquí», murmuró en voz baja, «pero es inútil luchar contra ello». Elena la observó incrédula, incapaz de aceptar esa resignación. Marta continuó: «La familia Serrano ha mantenido este pacto durante generaciones. Todo intento de rebelión termina en el pozo». Aquellas palabras la dejaron helada. Comprendió que el miedo había vencido muchos antes que a ella. Esa tarde, mientras recogía ropa del tendedero, Elena escuchó un grito ahogado proveniente de la capilla. Corrió a esconderse tras un muro y observó cómo dos capataces arrastraban a una joven que ella apenas conocía. La muchacha pataleaba y suplicaba, pero fue empujada dentro sin contemplaciones. El portón se cerró con un golpe metálico. Después, un silencio sepulcral se adueñó del lugar, interrumpido solo por un cántico apagado. Elena sintió náuseas al imaginar lo que ocurría dentro. El horror ya no era un rumor. Estaba sucediendo frente a sus ojos. Al regresar al dormitorio, compartió lo visto con Rosario y Emilia. Las tres se abrazaron en un intento desesperado de encontrar consuelo. Marta, en cambio, permaneció en su cama, inmóvil, como si no quisiera escuchar. «Debemos escapar antes de la luna nueva», insistió Elena con voz firme. Rosario asintió, pero Emilia sollozaba sin poder responder. El miedo las estaba consumiendo y el tiempo se agotaba. La mansión ya no era un refugio, sino una trampa mortal, y el ritual parecía reclamar a cada una de ellas, tarde o temprano. Al día siguiente, Julián reunió a todos en el patio central. Vestía un traje oscuro impecable, y su voz resonó con autoridad. «El destino de esta casa será sellado en 2 noches», declaró. «Ninguno de ustedes debe fallar en su deber». Los trabajadores inclinaron la cabeza en obediencia, sin atreverse a levantar la mirada. Elena sintió que cada palabra estaba dirigida a ella, como si Julián conociera sus pensamientos más ocultos. La certeza de que él lo sabía todo la desgarraba por dentro. El reloj avanzaba hacia una fecha marcada por la sangre. Esa noche, Elena y Rosario comenzaron a planear una huida arriesgada. Habían escuchado que cada jueves un carretero pasaba cerca de la hacienda para llevar mercancía al pueblo. Si lograban llegar al camino con el cuaderno, podrían pedir ayuda. El problema era atravesar los pasillos vigilados y el portón sellado. «Será nuestra única oportunidad», murmuró Rosario con determinación. Emilia, temblorosa, se negó a participar, convencida de que morirían en el intento. Elena entendía su miedo, pero no podía aceptar la idea de esperar resignada. La esperanza era peligrosa, pero necesaria. La jornada siguiente estuvo marcada por una vigilancia más estricta. Esteban parecía multiplicarse, apareciendo en cada esquina. Sus ojos fríos la seguían a todas partes, y Elena sentía que ya no tenía dónde esconderse. Durante el almuerzo, Julián se levantó y anunció con voz calma: «El sacrificio está decidido». Nadie preguntó nada, pero el silencio fue más elocuente que cualquier grito. Elena apretó el cuaderno bajo su falda, sabiendo que aquello era una sentencia. Las horas se volvían cuchillas invisibles, cortando la esperanza poco a poco. Al caer la tarde, Elena se atrevió a acercarse al pozo una vez más. El viento agitaba las ramas, y el agua del interior reflejaba la luz de la luna creciente. Se inclinó con cuidado y volvió a ver los huesos, los restos de ropas, las miradas vacías.
Una voz interna le susurraba que las almas atrapadas clamaban justicia. Se persignó y retrocedió con lágrimas en los ojos. Comprendió que su destino estaba entrelazado con el de aquellas víctimas, y que debía actuar pronto, o pasaría a engrosar esa fosa de dolor. Aquella noche, los pasillos se llenaron de un silencio más denso que de costumbre. Elena fingió dormir, pero escuchó pasos acercándose a su puerta. La luz de un farol iluminó la rendija, y un golpe seco resonó contra la madera. Después, la voz grave de Esteban susurró: «El amo quiere hablar contigo mañana». El corazón de Elena se paralizó. Rosario se llevó la mano a la boca para no gritar. Emilia comenzó a llorar en silencio, convencida de que aquel mensaje era una condena. La oscuridad se volvió más insoportable que nunca. El amanecer llegó con un cielo gris y cargado de nubes. Elena apenas había dormido, y el miedo le oprimía el pecho. Durante el desayuno, Esteban la llamó para que acompañara a Julián en su despacho. Los trabajadores bajaron la vista, evitando cruzar miradas con ella. Rosario le apretó la mano con fuerza antes de dejarla ir. Caminó por los pasillos como si cada paso la llevara al abismo. Al llegar frente a la puerta, respiró hondo. Sabía que ese encuentro podía marcar su destino. Y la luna nueva estaba a solo una noche de distancia. El despacho de Julián Serrano era un lugar sofocante. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros antiguos y frascos llenos de líquidos oscuros. En el centro, un escritorio de roble mostraba documentos cuidadosamente ordenados. Julián estaba sentado, con las manos cruzadas, y la observó en silencio durante largos segundos. Elena sintió que su mirada le perforaba el alma. Finalmente, él habló con voz grave: «Sé más de ti de lo que imaginas». Cada palabra cayó sobre ella como una sentencia. El aire se volvió pesado, cargado de amenaza. «Has visto lo que no debías ver», continuó Julián sin apartar sus ojos de los de ella. Elena tragó saliva, incapaz de responder. El patrón se levantó lentamente, caminando hacia la ventana desde donde se veía la capilla. «La luna nueva traerá renovación y sacrificio. Tú, Elena, tienes un papel especial en ello». La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó mantener la calma, pero su respiración la delataba. Julián sonrió levemente, como disfrutando de su temor. El silencio del despacho era tan afilado como un cuchillo. Esteban apareció de repente, anunciando que las tareas de la tarde estaban listas. Julián asintió y despidió a Elena con un gesto de la mano. Ella salió del despacho temblando, con el corazón a punto de estallar. Rosario la esperaba en el pasillo, con los ojos llenos de preguntas. Elena apenas logró susurrar: «Nos queda una noche, debemos escapar». La urgencia en su voz hizo que Rosario comprendiera la gravedad de la situación. Emilia escuchaba desde lejos, con lágrimas en los ojos. El tiempo se les escurría como arena entre los dedos. Esa tarde, los preparativos en la mansión se intensificaron. Los pasillos fueron adornados con velas y tapices rojos. La capilla parecía un santuario de sombras, custodiada por capataces que no se apartaban ni un instante. Elena fingió cumplir sus tareas, pero su mente solo pensaba en el cuaderno escondido bajo su colchón. Rosario insistía en que la única esperanza era entregarlo al carretero que pasaría al amanecer. Todo dependía de resistir esa noche sin ser descubiertas. La tensión hacía que cada minuto pareciera una eternidad. Cuando cayó la oscuridad, las jóvenes intentaron dormir, pero el silencio estaba cargado de amenazas invisibles. Los pasos en el pasillo eran constantes, como si alguien rondara sin descanso. Elena abrazaba el cuaderno bajo la manta, sintiendo su peso como un corazón que latía. Rosario se mantenía alerta, con los ojos abiertos en la penumbra. Emilia rezaba en voz baja, suplicando protección divina. Marta, en cambio, parecía sumida en una calma extraña, como si ya hubiera aceptado su destino. El miedo era un manto que cubría a todas por igual. Pasada la medianoche, se escuchó un golpe seco en la puerta. Las jóvenes se sobresaltaron y el silencio fue absoluto. Una voz profunda, que Elena reconoció como la de Esteban, ordenó: «Elena, acompáñame». Rosario la tomó del brazo, rogándole que no fuera, pero la puerta se abrió con violencia. Dos capataces entraron y la obligaron a levantarse. Elena no pudo resistirse, el miedo la paralizaba. Fue conducida por los pasillos oscuros hasta la capilla.
El resplandor de las velas se filtraba por las rendijas como ojos vigilantes. Dentro de la capilla, el ambiente era sofocante. El altar estaba cubierto con símbolos dibujados en sangre fresca. Julián Serrano, vestido con túnica negra, la esperaba en el centro. El espíritu vengativo exige justicia, proclamó con voz solemne. A su alrededor, hombres encapuchados entonaban cánticos en un idioma incomprensible. Elena fue obligada a arrodillarse dentro de un círculo de velas. Sus manos temblaban, y el sudor frío corría por su frente. El cuchillo ceremonial descansaba sobre la caja de madera, brillando bajo la luz roja del fuego. La pesadilla estaba comenzando. Julián levantó el cáliz y lo alzó hacia el techo ennegrecido de la capilla. «Este sacrificio mantendrá viva la prosperidad de Serrano», dijo con solemnidad. Los cánticos aumentaron en intensidad, vibrando en las paredes como un eco demoníaco. Elena intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Sintió que las sombras la rodeaban, oprimiendo su cuerpo. De pronto, un ruido fuerte interrumpió el ritual. Rosario había logrado colarse en la capilla. Su valentía rompió el ritmo hipnótico de los encapuchados. La sorpresa fue total. «¡Déjenla!», gritó Rosario con lágrimas en los ojos. Julián la observó con frialdad, como quien contempla un insecto molesto. Esteban se lanzó para detenerla, pero Rosario empujó una de las velas, provocando que el fuego alcanzara el tapiz del altar. El caos comenzó a desatarse en segundos. Los encapuchados dudaron, y Elena aprovechó para levantarse y empujar a Julián con todas sus fuerzas. El cáliz cayó al suelo, derramando su contenido oscuro. El fuego crecía, iluminando los símbolos con un resplandor infernal. La capilla se convirtió en un escenario de caos. El humo comenzó a llenar la capilla, obligando a los presentes a retroceder. Los cánticos se apagaron, sustituidos por gritos de confusión. Julián, furioso, intentó recuperar el cuchillo, pero Elena lo tomó primero y lo sostuvo con manos temblorosas. «No permitiré más muertes», gritó, aunque su voz se quebraba. Rosario corrió hacia ella y la ayudó a salir del círculo de velas. Esteban intentó bloquearles el paso, pero las llamas lo obligaron a retroceder. El fuego se volvía su único aliado, devorando las sombras que habían reinado por generaciones. Con un esfuerzo desesperado, Elena y Rosario corrieron hacia la salida lateral de la capilla. El humo las cegaba y el calor quemaba su piel. Aferrada al cuchillo y al cuaderno, Elena apenas podía mantenerse en pie. Detrás de ellas, Julián rugía con furia, prometiendo que nadie escaparía de Serrano. La puerta lateral estaba cerrada con candado, pero el fuego había debilitado la madera. Juntas empujaron hasta que lograron abrir un hueco. El aire fresco de la madrugada las recibió como un soplo de vida. Habían escapado del corazón del infierno. Elena y Rosario salieron tambaleándose en la capilla, jadeando mientras el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. El fuego se expandía con rapidez, iluminando los jardines con un resplandor rojizo. La mansión parecía observarlas con ojos ardientes, como si el propio espíritu vengativo despertara con las llamas. A lo lejos, los gritos de Julián y Esteban retumbaban, organizando los hombres para detenerlas. Elena apretaba el cuaderno contra su pecho, consciente de que esa era la prueba más poderosa. El miedo y la esperanza se mezclaban en su carrera desesperada. Llegaron al patio trasero, donde el pozo se alzaba como un testigo eterno de los horrores. Elena se detuvo un instante, observando la losa ennegrecida por las sombras. Una voz interna la instaba a abrirlo, a liberar a los espíritus atrapados en su interior. Rosario tiró de su brazo con desesperación. «¡No hay tiempo!». El rugido del fuego crecía, y los pasos de los capataces resonaban cada vez más cerca. Elena comprendió que el pozo guardaría sus secretos para siempre, a menos que lograran sacar la verdad al pueblo. Corrieron hacia el portón principal, pero estaba asegurado con la pesada tranca de hierro. Rosario golpeó con una piedra, tratando de soltar el mecanismo. El ruido metálico atrajo a Pascual, que surgió de la oscuridad con un farol en la mano. Su rostro estaba ennegrecido por el humo, pero sus ojos brillaban con odio. «No saldrán vivas», gruñó, levantando una soga. Elena levantó el cuchillo ceremonial, dispuesta a defenderse. El choque era inevitable. La mansión no permitiría que escaparan tan fácilmente de sus cadenas. Pascual se abalanzó sobre ellas, y la lucha fue brutal.
Rosario intentaba abrir el portón mientras Elena forcejeaba contra el mayordomo. El cuchillo chocó contra la soga y los dos caían una y otra vez sobre el suelo polvoriento. El farol rodó, iluminando sus rostros sudorosos y llenos de rabia. Finalmente, Elena logró morderle la mano y liberarse de su agarre. Con todas sus fuerzas, lo empujó contra la pared de piedra. El impacto lo dejó aturdido y el tiempo se convirtió en un respiro precioso. Rosario consiguió finalmente mover la tranca y el portón se abrió lentamente, con un chirrido largo y doloroso. El aire fresco de la madrugada entró como un alivio. Elena tiró de su amiga, atravesando la puerta antes de que Pascual se recuperara. A lo lejos, el sonido de cascos de caballos retumbaba. Los hombres de Julián se acercaban con furia. El camino hacia el pueblo se extendía oscuro y pedregoso. Tenían que correr sin mirar atrás. La libertad estaba allí, pero también la persecución. Las dos muchachas se internaron en el camino, con el cuaderno y el cuchillo como únicos escudos. El barro les dificultaba avanzar, y el eco de los caballos era cada vez más cercano. Rosario jadeaba, casi sin fuerzas, pero Elena la animaba con cada paso. «Un poco más», gritaba, aunque sus piernas ardían de dolor. La luna nueva apenas asomaba, oscura y silenciosa, como un presagio de muerte. Todo dependía de llegar al pueblo antes de ser alcanzadas. La esperanza se convertía en un impulso desesperado. Se desviaron hacia un campo de maíz, esperando confundir a los perseguidores. Las hojas secas crujían bajo sus pies, delatando cada movimiento. Las lámparas de los capataces iluminaban las hileras cercanas, y voces graves gritaban sus nombres. Rosario se arrodilló, temblando, y susurró: «Si nos atrapan, prométeme que no dejarás que me lleven viva». Elena no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Sabía que esa promesa podía cumplirse en cualquier instante. El maíz se convirtió en un laberinto de miedo y desesperación. De repente, Elena tomó una piedra y la lanzó lejos para distraer a los hombres. El ruido desvió momentáneamente la atención, y ambas aprovecharon para correr hacia un arroyo cercano. El agua fría amortiguaba el sonido de sus pasos, pero también les dificultaba avanzar. El barro se pegaba a sus vestidos, y el peso del cuaderno casi resultaba insoportable. Sin embargo, cada gota helada les daba un respiro de esperanza. El eco de los caballos pasó de largo, perdiéndose en otra dirección. Por un instante, creyeron haber ganado. El amanecer comenzaba a pintar el horizonte con tonos pálidos cuando salieron del arroyo. Exhaustas, heridas y empapadas, apenas podían sostenerse en pie. Pero a lo lejos, las campanas del pueblo repicaban para la primera misa. Ese sonido fue como un faro en la oscuridad. «Estamos cerca», murmuró Elena, con la voz entrecortada. Rosario la ayudaba a caminar, aunque su cuerpo estaba al límite. La mansión Serrano quedaba atrás, pero la sombra de sus secretos aún las perseguía. Cada paso era un triunfo contra la oscuridad. Sin embargo, la persecución no había terminado. Los cascos de caballos resonaron de nuevo, más cerca que nunca. Julián mismo cabalgaba al frente, con el rostro ennegrecido por el humo y los ojos llenos de furia. Su voz grave retumbó en el aire: «No escaparán de Serrano». El pueblo estaba ya a la vista, pero la distancia se volvía una eternidad. Elena apretó el cuaderno con fuerza, sabiendo que era su única arma. Rosario lloraba de miedo, pero seguía corriendo. La batalla final se acercaba con cada galope. El pueblo despertaba con el repique de campanas cuando Elena y Rosario llegaron tambaleándose a la plaza. Sus vestidos estaban desgarrados, cubiertos de barro y sangre seca. Los campesinos que se encontraban descargando sacos de maíz se acercaron alarmados. Elena levantó el cuaderno, jadeando: «Aquí está la prueba». Rosario cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Los murmullos crecieron en torno a ellas, y pronto la noticia comenzó a extenderse de boca en boca. «Han escapado de la mansión Serrano», murmuraban con asombro y miedo. En pocos minutos, una multitud rodeaba a las muchachas. El sacerdote del pueblo salió apresurado de la iglesia, con la sotana desordenada. Elena se arrodilló frente a él y le entregó el cuaderno. «Padre, aquí está la verdad. Protégelo». El sacerdote abrió el libro con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Cada página revelaba nombres, fechas y símbolos oscuros que coincidían con las desapariciones.
El silencio de la multitud se volvió un grito colectivo de horror. Nadie podía negar lo que estaba escrito allí. Julián llegó poco después, montado en su caballo negro, acompañado de Esteban y varios capataces armados. Su presencia imponente hizo retroceder a algunos. Con voz grave, gritó: «Estas mujeres mienten, quieren destruir el honor de mi familia». Pero el sacerdote levantó el cuaderno para todos y declaró: «Aquí están las pruebas del pecado monstruoso. No son invenciones, sino testimonios escritos por su propia mano». La multitud, enardecida, comenzó a gritar en contra de Julián. El poder del amo se resquebrajaba frente a la fuerza del pueblo unido. Esteban intentó defenderlo, gritando que todo era una conspiración, pero los campesinos lo rodearon, empujándolo hacia atrás. Julián, furioso, descendió de su caballo y desenfundó el cuchillo ceremonial. «Nadie me arrebatará, Serrano», rugió con rabia. El aire se llenó de tensión, y los hombres del pueblo levantaron palos, piedras y machetes. La plaza se transformó en un campo de batalla improvisado. Elena y Rosario se abrazaron, temblando, mientras observaban cómo el miedo de años se convertía en furia colectiva. El espíritu de las víctimas parecía estar allí, reclamando justicia. La pelea fue brutal. Julián se movía con la fuerza de un hombre poseído, blandiendo el cuchillo con destreza. Varias veces logró herir a quienes intentaban acercarse. Esteban, con una vara de hierro, derribaba a cualquiera que se interpusiera. Sin embargo, la multitud era demasiada. Los campesinos lo enfrentaban sin miedo, decididos a terminar con el reinado de terror. Elena observaba cada movimiento, sintiendo que la lucha no era solo física. Era un enfrentamiento entre el poder oscuro y la justicia ancestral. El destino de Serrano estaba en juego en esa plaza. Rosario, entre lágrimas, murmuraba oraciones mientras la sangre comenzaba a manchar el suelo. Julián, con el rostro desencajado, lanzó un último grito de furia: «El pacto no morirá conmigo». Sus palabras helaron a todos, pero no detuvieron la furia del pueblo. Finalmente, varios hombres lograron desarmarlo, derribarlo al suelo. Esteban intentó ayudarlo, pero fue golpeado y reducido por la multitud. El cuchillo ceremonial cayó lejos, manchado de sangre y ceniza. La mansión Serrano había perdido su fuerza en aquel instante. El sacerdote, con voz firme, exclamó: «Este hombre y sus cómplices serán entregados a las autoridades. No más muertes en nombre de Serrano». Los campesinos aplaudieron y gritaron, aunque el miedo no se disipaba por completo. Elena sintió un alivio amargo. Habían sobrevivido, pero las cicatrices eran profundas. Rosario, exhausta, apenas podía mantenerse en pie. El cuaderno, sostenido ahora por el sacerdote, brillaba como un símbolo de verdad irrefutable. La justicia había comenzado, aunque el eco de las víctimas seguía presente. Los días siguientes fueron de conmoción. Las autoridades estatales llegaron alertadas por el sacerdote y confirmaron los horrores. En el pozo hallaron restos humanos, ropas desgarradas y huesos apilados durante décadas. La capilla, ennegrecida por el fuego, aún conservaba símbolos rituales. Cofres con objetos prohibidos fueron encontrados bajo los pisos. Cada hallazgo confirmaba lo que Elena había visto y temido. Los periódicos nacionales llamaron al caso los secretos oscuros de la mansión Serrano. La verdad se había revelado y el país entero quedó horrorizado. Elena y Rosario fueron reconocidas como heroínas por el pueblo. Sin embargo, sus noches estaban llenas de pesadillas. Veían rostros sin nombre, huesos que se alzaban desde el pozo, cánticos que resonaban en la oscuridad. Sabían que las cicatrices jamás desaparecerían. Emilia, en estado frágil, fue enviada a vivir con familiares en otro pueblo. Marta, misteriosa como siempre, desapareció sin dejar rastro tras la caída de Serrano. Algunos decían que había sido cómplice, otros que huyó por miedo. El misterio seguía latiendo entre las ruinas. La mansión fue abandonada, cubierta pronto por la humedad y la maleza. Nadie quiso volver a habitarla. Los viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar lamentos femeninos en las noches de luna nueva. Decían que eran las voces de las víctimas, reclamando justicia eterna. El pozo fue sellado con una cruz de hierro, pero muchos afirmaban que golpes sordos resonaban desde el fondo. La capilla destruida se convirtió en un lugar maldito, evitado por todos. Serrano ya no era símbolo de poder, sino de horror y condena.
Con el paso de los meses, el eco del caso Serrano se extendió más allá de Veracruz. Periódicos de la capital publicaron titulares sensacionalistas que hablaban de rituales prohibidos, sacrificios humanos y pactos con espíritus. La mansión se convirtió en un símbolo del mal disfrazado de tradición. Elena y Rosario, aunque veneradas por su valentía, preferían el anonimato. No buscaban gloria, solo descanso tras la pesadilla vivida. Sin embargo, cada noticia reabría sus heridas. La verdad había sido expuesta, pero el recuerdo era imborrable. El sacerdote del pueblo, convertido en guardián del cuaderno, ordenó guardarlo bajo llave en la iglesia. Decía que debía permanecer como advertencia para futuras generaciones. El mal puede disfrazarse de respeto y costumbre, repetía en sus sermones. Los feligreses lo escuchaban con temor reverente, convencidos de que el espíritu vengativo aún rondaba Serrano. El libro de Julián se transformó en un objeto maldito, una memoria escrita del dolor. Nadie se atrevía a abrirlo, temiendo que los nombres grabados en sus páginas siguieran llamando desde el más allá. Elena intentó rehacer su vida en otro pueblo, trabajando como costurera. Rosario se quedó con ella, incapaz de separarse tras lo vivido. Compartían un pequeño cuarto, sencillo pero lleno de paz. Sin embargo, en las noches, ambas despertaban sudando, convencidas de escuchar pasos en el pasillo. Las sombras parecían seguirlas incluso fuera de la mansión. A veces, los sueños de Elena se llenaban de cánticos y de la voz grave de Julián prometiendo venganza. La libertad tenía un precio, cargar con las memorias de Serrano para siempre. Un año después, corrió el rumor de que Marta había sido vista en otro estado. Algunos aseguraban que vivía en una hacienda aislada, otros que había muerto en circunstancias extrañas. Nadie pudo confirmarlo. Elena sospechaba que Marta guardaba secretos que nunca compartió, quizá más cercanos al amo de lo que quisieron creer. Aquella incertidumbre mantenía vivo el temor de que el pacto pudiera renacer en otra parte. No todos los hilos de misterio habían sido cortados, y el espíritu vengativo podía encontrar nuevos cómplices. La mansión Serrano se desmoronaba lentamente bajo la humedad y la neblina. Techos caídos, muros cubiertos de musgo y ventanas rotas daban la impresión de un cadáver de piedra. Los viajeros evitaban acercarse, convencidos de que los lamentos aún recorrían sus pasillos. Algunos juraban ver luces en la capilla destruida durante la luna nueva. Otros hablaban de sombras encapuchadas merodeando entre los cafetales. La ruina no borraba su poder. Al contrario, lo intensificaba. Serrano se había convertido en una herida abierta en la tierra. Rosario enfermó con los años, debilitada por la tristeza y el peso de los recuerdos. Elena la cuidó hasta su último aliento, prometiéndole que jamás permitiría que la historia se olvidara. «Debemos dar voz a quienes ya no la tienen», le susurró en su lecho de muerte. Rosario murió en paz, aunque sus ojos reflejaban aún el eco del miedo. Elena quedó sola, pero más decidida que nunca. Comenzó a escribir su testimonio completo, relatando cada detalle de la mansión, el pozo, la capilla y los rituales. Su pluma fue su venganza contra el olvido. El libro de Elena circuló en secreto entre maestros, sacerdotes y líderes comunitarios. No era una novela, sino un testimonio vivo del horror. Muchos lo leyeron en voz baja, convencidos de que nombrar a Serrano era invocar su sombra. Sin embargo, el relato evitó que nuevas generaciones cayeran en la ignorancia. «La memoria es la única defensa contra la repetición del mal», escribió Elena. Sus palabras se grabaron en quienes lo leyeron. Así, la verdad sobrevivió al tiempo, incluso cuando la autora ya no estaba para contarla. Décadas más tarde, la mansión Serrano era solo un esqueleto de piedra cubierto de selva. Los niños del pueblo eran advertidos de no acercarse, aunque la curiosidad siempre los empujaba. Algunos regresaban diciendo haber visto un hombre de túnica negra, otros hablaban de mujeres que lloraban en las ventanas. Los adultos lo llamaban fantasía, pero en el fondo temían que fuera real. El espíritu vengativo seguía allí, alimentado por la sangre derramada. La ruina era ahora un altar al miedo, visitado solo por los más osados. Elena murió anciana, rodeada de pocos amigos, pero con la satisfacción de haber contado la verdad. Su entierro fue sencillo, acompañado por los rezos del pueblo que nunca olvidó su valentía. En su tumba se colocó una cruz sencilla con una inscripción: «Testigo de Serrano, guardiana de la verdad». Muchos años después, aún llevaban flores a su descanso.
El espíritu de las víctimas parecía encontrar algo de paz a través de ella. Pero en las noches de luna nueva, el aire se cargaba de un silencio extraño, como si la mansión aún respirara. Y así terminó la historia de la mansión Serrano. Un lugar que había sido sinónimo de poder y riqueza, quedó marcado para siempre por la oscuridad y el dolor. Los secretos fueron revelados, los culpables castigados, pero la huella espiritual nunca desapareció. Los cafetales que rodeaban la ruina guardaban susurros imposibles de callar. Algunos decían que la tierra misma rechazaba olvidar. El mal no muere, solo cambia de forma, escribió Elena en su último cuaderno. Y en cada luna nueva, el eco de Serrano volvía a despertar.